Antes de que el mundo la redujera a un nombre, antes de que la historia decidiera qué hacer con ella, María de Magdala era una mujer que había sobrevivido a algo que no sabía cómo nombrar. No era locura, aunque así lo llamaron. No era posesión, aunque eso escribieron. Era algo más difícil de encerrar en una palabra. Era la clase de fractura interior que ocurre cuando una persona ha visto demasiado y no tiene dónde ponerlo. Cuando el dolor se acumula sin salida y el alma encuentra su propio camino hacia la superficie, aunque ese camino asuste. Nadie habla de los años anteriores. Nadie cuenta lo que había vivido antes de que alguien se detuviera a mirarla sin apartarse. Nadie dice que una mujer no llega rota al desierto por casualidad, que el desierto no es un destino, es una consecuencia, y que lo que le ocurrió allí, en el silencio más absoluto que existe, en el calor que aplana la mente hasta dejarlas indefensas, no fue una bendición sencilla ni una visión tranquilizadora. Fue algo que durante siglos fue más conveniente olvidar. Lo que María vio en el desierto no era lo que esperaban que viera. Por eso lo borraron. El camino hasta allí no fue una decisión. Fue una huida que se volvió destino. María había salido de Magdala sin plan, sin fecha de regreso, con la ropa que llevaba puesta, y la certeza de que si se quedaba un día más en ese lugar llena de miradas que la definían antes de que ella pudiera hablar, algo dentro de ella iba a quebrarse para siempre. Había cargado años de cosas que no le pertenecían. Acusaciones que se pegaron a su nombre como barro seco. Silencios que pesaban más que los insultos. La forma en que la gente que la conocía de toda la vida aprendió a no verla del todo, como si mirarla directamente fuera peligroso. Caminó hacia el sur sin pensar en el sur. Simplemente se alejó de donde el aire le resultaba irrespirable. El desierto llegó gradual, como llegan las cosas que van a cambiar todo. Primero, la vegetación se volvió escasa. Luego el suelo cambió de color. Luego el silencio empezó a tener textura propia. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino presencia de algo que no tenía nombre aún. María no se detuvo cuando debería haberse detenido. Siguió. No por valentía, por agotamiento de la dirección contraria. El calor no era como el calor del pueblo. En el pueblo el calor sofocaba y había sombra donde refugiarse. Aquí el calor era total, horizontal, vertical. Venía de arriba y rebotaba desde abajo. No dejaba lugar donde el cuerpo encontrara tregua. María lo recibió sin quejarse. Había algo casi justo en eso. El mundo exterior finalmente se parecía a lo que llevaba dentro. La primera noche en el desierto fue la más larga de su vida. No porque pasara algo, porque no pasó nada. Solo oscuridad completa y un cielo con más estrellas de las que había visto nunca, y el sonido de su propia respiración como única prueba de que seguía existiendo. María se tumbó sobre la piedra fría porque no había otra opción y dejó que el silencio la rodeara. Esperó el miedo. El miedo no llegó como esperaba. Llegó distinto. No como amenaza desde afuera, como reconocimiento desde adentro. Tenía miedo de sí misma, de lo que había estado sintiendo durante años, y que nunca había podido decir a nadie porque no había vocabulario para ello. Tenía miedo de la claridad que el silencio empezaba a producir en su mente, la misma claridad que el ruido del mundo había mantenido a raya todo ese tiempo. Durmió poco. Antes de que amaneciera, abrió los ojos hacia el cielo que todavía no era azul, sino una especie de gris oscuro que prometía. Se quedó quieta. Escuchó. No había nada que escuchar, y sin embargo algo se estaba diciendo. Los días siguientes se confundieron entre sí. María perdió la cuenta. Encontró agua donde no esperaba encontrarla. Comió lo que había. No pensó en regresar porque regresar implicaba saber a dónde, y eso era precisamente lo que no tenía. Caminaba por las mañanas cuando el calor era soportable. Se detenía cuando no lo era. Observaba el paisaje sin romantizarlo. La piedra era piedra. La arena era arena. Pero algo en esa literalidad del entorno empezó a hacer algo con ella que no había experimentado en ninguna sinagoga, en ninguna reunión familiar,
en ninguno de los lugares donde se supone que Dios habita. Empezó a ver con más claridad. No visiones. No todavía. Primero fue esto, la claridad incómoda de quien ya no tiene gente alrededor que valide lo que ve, ni lo corrija ni lo suavice. La claridad de quien se enfrenta a su propia mente sin intermediarios. María empezó a recordar, no con nostalgia, con precisión. Recordó la primera vez que alguien la llamó con ese tono. La primera vez que entendió que ciertos hombres en ciertos momentos deciden lo que una mujer es, independientemente de lo que esa mujer sabe de sí misma. Recordó la sensación de intentar explicarse y ver en los ojos del otro que la explicación no había llegado, no porque no fuera clara, sino porque no era conveniente recibirla. Recordó el momento exacto en que aprendió a callar no por paz, sino por supervivencia. Y recordó algo más. Recordó que dentro de todo eso, siempre había habido algo que no cedía. Algo pequeño, persistente, casi irritante en su negativa a desaparecer. Una certeza sin forma que le decía que lo que los demás habían decidido que era, no era lo que era. Al cuarto día, o al quinto, María se detuvo en una hondonada entre dos formaciones de roca que ofrecían sombra suficiente para sentarse. El sol estaba en su punto más alto. El aire vibraba con el calor. Y fue entonces, en ese estado de agotamiento físico, que paradójicamente produce una especie de lucidez extrema, cuando ocurrió lo que más tarde sería demasiado incómodo de transcribir. No fue una luz. Eso hay que decirlo, porque la gente espera luz. No fue una voz como se entiende una voz. No fue un ángel con forma reconocible, ni un mensaje articulado en palabras ordenadas. Fue algo al mismo tiempo más aterrador y más íntimo que todo eso. María sintió que la hondonada se llenaba de presencia. No de una presencia amable y tranquilizadora, de una presencia que lo sabía todo, que no estaba dispuesta a negociar con sus mecanismos de defensa, que no iba a permitir que siguiera eligiendo qué ver de sí misma y qué ignorar. El terror no vino de fuera, vino de dentro, de darse cuenta de que lo que estaba llegando no iba a mentirle. María cerró los ojos, no por devoción, porque el mundo exterior desapareció, y lo que quedó fue interior de una forma que no tenía bordes. Y entonces vio su propia vida desde un ángulo que ningún ser humano puede sostener durante mucho tiempo, porque implica verlo todo al mismo tiempo. El amor que había dado y de qué forma lo había dado. Las veces que había elegido agradar cuando debería haber hablado. Las veces que había hablado cuando el silencio hubiera sido más honesto. Vio las cadenas que había aceptado creyendo que eran costumbres. Vio las veces que había ayudado a construir su propia jaula, porque la jaula era familiar y la apertura daba miedo. Vio también lo que otros habían hecho. Y esto fue lo más difícil. No porque fuera injusto, lo era, sino porque también vio por qué. Vio el miedo que había detrás de cada hombre que la había reducido. El miedo de quien siente que algo en esa mujer no puede ser controlado, y elige nombrar ese algo como peligro antes de tener que enfrentarse a su propio miedo. No era excusa, no podía serlo. Pero era verdad. Y la verdad, también la de los que hacen daño, es aterradora de una forma diferente a la mentira. María no lloró. Lo que sintió iba más allá del llanto. Sintió que se estaba desarmando capa a capa, que cada certeza que había usado como escudo estaba siendo revisada, no para destruirla, sino para ver si seguía siendo necesaria. Y la mayoría no lo era. La mayoría eran respuestas a peligros que ya habían pasado, mecanismos que habían servido en un momento y que ahora solo pesaban. La presencia no hablaba con palabras. Pero si hubiera que traducir lo que comunicaba, sería algo así. Ya no tienes que seguir siendo la historia que otros contaron de ti. María abrió los ojos. El sol había cambiado de posición. Tiempo había pasado. No sabía cuánto. El aire seguía siendo caliente, pero algo en la cualidad del silencio era diferente. Como cuando una habitación en la que había tensión se alivia sin que nadie diga nada. María miró sus manos. Las mismas manos. El mismo cuerpo. Y sin embargo algo era irreversiblemente distinto.
no porque hubiera recibido una misión, no porque hubiera escuchado un mandato, sino porque algo que había estado apretado dentro de ella durante años se había soltado, no con alivio inmediato, sino con el vértigo de quien afloja algo que sostenía sin saber cuánto pesaba. Se recostó sobre la roca, miró el cielo que empezaba a cambiar de color hacia el poniente. Lo que había visto no era bonito. No era el tipo de visión que se pone en un fresco o se reproduce en un mosaico. Era demasiado personal, demasiado específico, demasiado humano para prestarse a la representación pública. No había en ello ningún mensaje universal que pudiera recortarse del contexto de una mujer concreta, con una historia concreta. Era una visión que solo tenía sentido para ella. Y eso, precisamente eso, era lo que le daba su carácter sagrado. No todas las revelaciones son para todos. Algunas son íntimas de una forma que el mundo institucional no sabe manejar, porque no puede administrar lo que no puede generalizar. María lo entendió allí tumbada sobre la roca, que lo que había experimentado no era transportable, que si lo contaba, alguien iba a intentar interpretarlo, clasificarlo, hacerlo encajar en una categoría ya existente, y al hacerlo, iban a perder exactamente lo que lo hacía verdadero. Permaneció en el desierto varios días más, no por penitencia, no por búsqueda, porque necesitaba tiempo con lo que había recibido antes de volver al mundo que exige traducción constante. Caminaba por las mañanas, se detenía, observaba la piedra, la arena, el horizonte que no prometía nada, y precisamente por eso no mentía. Pensaba en los años anteriores con una distancia nueva, no fría, humana, la distancia que da el entender sin necesariamente perdonar, ni necesariamente condenar. Solo ver. Pensó en su madre, en las cosas que le habían enseñado sobre cómo ser mujer en ese tiempo, en ese lugar. Enseñanzas que venían de antes, que habían sido transmitidas de generación en generación no con maldad, sino con la convicción de que así se protegía a las hijas. Y entendió que algunas formas de protección enseñan también a hacerse pequeña, y que hacerse pequeña durante suficiente tiempo acaba pareciendo identidad. Pensó en los hombres que había conocido, en los pocos que la habían visto completa, y en los muchos que habían elegido ver solo lo que les resultaba útil o amenazante. Pensó en la diferencia entre los dos tipos de mirada y en cómo esa diferencia lo cambia todo. Cómo la persona que es vista completa puede crecer, y la persona que solo es vista en partes aprende a vivir en fragmentos. Pensó en Dios, no como concepto, no como institución, sino como esa presencia que había llenado la hondonada sin pedir permiso. Y se dio cuenta de que lo que había experimentado no se parecía a nada de lo que le habían enseñado sobre Dios en ningún lugar sagrado. No había jerarquía, no había intermediario, no había protocolo. Solo esa presencia que lo sabía todo y que precisamente porque lo sabía todo, no necesitaba juzgar. El juicio es una herramienta de quien tiene información incompleta. Lo que todo lo ve, no necesita juzgar, solo muestra. Y mostrar, comprendió María, puede ser lo más aterrador de todo, porque el juicio de los otros, por duro que sea, siempre puede cuestionarse. Puede decirse que no entienden, que no saben, que proyectan sus propios miedos. Pero cuando algo que te conoce mejor que tú misma te muestra lo que hay, no hay defensa posible. No hay forma de decir que se equivoca. Solo hay forma de ver y luego decidir qué se hace con lo que se ha visto. María decidió levantarse y seguir caminando. No hacia ningún sitio concreto, hacia adelante. En los últimos días del desierto, algo cambió en su forma de moverse. No era seguridad en el sentido que el mundo entiende la seguridad, ese aplomo externo que viene de haber vencido algo. Era algo más silencioso, la calma de quien ya no está huyendo de su propia historia, la firmeza de quien ha mirado lo que no quería mirar y ha comprobado que no mata, que duele, sí, que desestabiliza, sí, pero que al otro lado del derrumbe no hay vacío, hay suelo. Cuando María salió del desierto,
La gente que la vio no supo exactamente qué habían cambiado. Su ropa era la misma, más deteriorada. Su cuerpo era el mismo, más delgado, pero algo en la forma en que sus ojos sostenían la mirada era diferente. Ya no había en ellos la mezcla de intensidad y defensividad que antes la hacía parecer, según a quién, apasionada o perturbada. Había algo más simple, más quieto. La mirada de quien ya no tiene nada que demostrar porque ya no hay nadie a quien convencer, empezando por ella misma. No contó lo que había visto, no de forma directa, no en esa primera conversación ni en las siguientes. Sabía que las palabras reducirían algo que era más grande que cualquier palabra disponible. Sabía que la gente necesitaría encuadrarlo. Preguntaría si había sido un ángel, si había recibido una misión, si Dios le había dicho algo específico que pudiera repetirse. Y la respuesta honesta era que todo y nada de eso al mismo tiempo. Que lo que había ocurrido no era narrable de la forma en que las cosas narrables circulan. Que su valor no estaba en la transmisión sino en la transformación. Y la transformación era suya. El mundo que la había definido seguía estando. Las miradas que la clasificaban antes de escucharla seguían estando. Los sistemas que decidían qué voces valían y cuáles no seguían estando. Nada de eso había cambiado. Lo que había cambiado era que ya no necesitaba que cambiara para poder moverse. Que la injusticia seguiría siendo injusticia y que verla con claridad sin que esa claridad la paralizara era ya una forma de resistencia. Que podía habitar un mundo que no la entendía sin necesitar que la entendiera para saber quién era. Lo que vio en el desierto nunca fue registrado en ningún texto que sobreviviera. Lo que no puede generalizarse no entra en la historia oficial. Lo que no se puede convertir en doctrina no tiene lugar en los libros que organizan doctrinas. Lo que es demasiado personal, demasiado femenino, demasiado interior, demasiado incontrolable, tiende a desaparecer de los archivos. Pero ocurrió. Y la mujer que salió del desierto no era la misma que había entrado. Y esa diferencia, aunque nadie la documentara, se fue transmitiendo de la única forma en que se transmiten las cosas verdaderamente importantes, no en textos, sino en el modo en que alguien mira, en la forma en que alguien escucha sin necesitar resolver, en la calidad de presencia de quien ya ha estado en el lugar donde no hay nada que salvar la apariencia, y ha decidido seguir siendo honesta de todas formas. Hay visiones que aterran porque son hermosas de una manera que el mundo no sabe manejar. Hay revelaciones que se censuran no porque sean falsas, sino porque son demasiado verdaderas. Y hay mujeres que cargan en silencio lo que vieron en el desierto, porque saben que lo que nadie puede quitarles ya es suficiente para seguir caminando. María de Magdala siguió caminando. Y lo que llevaba adentro, aunque nadie lo escribiera, siguió siendo real.